Hermanos, habíamos comenzado la semana pasada a mirar al segundo mandamiento. Estamos mirando una vez más. Oh, discúlpeme. Es que no estoy conectado aquí, ¿no? ¿Dónde tengo la...? Me llevaron el micrófono. Seguro que fuiste tú. ¿Dónde está? Mira cómo enseguida Jorge se sienta. No lo tengo. Oh my goodness. Hermanos, no se preocupen, eso no es nada. Eso no es nada, porque una vez yo estaba hablando con mi esposa y le decía, y no sé dónde está el teléfono, pero no lo encuentro, buscando. Díganme que le ha pasado a usted algo así, por favor, ayúdenme. Pero una vez a una señora, no voy a decir quién, vino a mí muy preocupada después de eso. Pastor, mi bolso se me ha perdido, ¿cómo se llama? Mi purse, ¿no? Mi bolso, no sé dónde está. Y le digo, hermana, pero el bolso que tiene colgado en el brazo. Y dice, ¡ay! Se asustó que lo tenía en el hombro. Seguro que le ha pasado con los espejuelos, ¿eh? La cabeza la tenemos pegada en el cuerpo, imagínese usted. Hermanos, entonces habíamos comenzado a mirar al segundo mandamiento la semana pasada. Y habíamos mirado este segundo mandamiento en conexión con el primero, ¿verdad? Siempre queremos tratar de mantener la visión conjunta de los 10 mandamientos, de la conexión que existe entre ellos. Recordamos que el primer mandamiento nos pide que no tengamos otros dioses. El primer mandamiento, decíamos, nos llama al quién de la adoración. El primer mandamiento nos llama al quién de la adoración, ¿verdad? A la adoración que Dios merece. ¿Quién es este Dios? A conocerlo, ¿verdad? A conocer a este Dios, el deber de adorarle, de rendirle culto, el deber que tenemos de honrarle, de confiar en Él en todas las cosas, de amarle, de servirle, ¿verdad? Y hemos visto una lista larga, vimos algunas de las confesiones, leímos en el Catecismo de Westminster acerca de este primer mandamiento que prohíbe la idolatría. Prohíbe todo aquello o todo aquel en quien confiamos a expensa de Dios o en rivalidad con Dios, que se convierte en ídolos en nuestra vida, que compiten con la atención, con la adoración, con el respeto, con la reverencia, con la dedicación, con la devoción al Dios que debemos servir. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, confesamos violaciones del primer mandamiento. Siempre confesamos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios como debemos amarle. ¿Cómo debemos amarle? Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y hemos fallado en hacerlo. Fallamos todos los días. Hemos comenzado a hacerlo, ¿verdad? Ha habido un cambio en nuestras vidas, se está efectuando una transformación, pero en la medida, en la profundidad, en la extensión, en el grado y en lo completo de lo que exige el primer mandamiento, no lo hacemos. Dios no tiene toda la afección de nuestro corazón, ¿verdad? Y estas son cosas que vemos cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos los mandatos de Dios. Decíamos que la ley siempre nos acusa. La ley siempre nos dice el deber nuestro delante de Dios. Y el creyente es alguien que ha comenzado a vivir en una dirección, ¿verdad?, de inclinación y de afectos hacia Dios. Eso es correcto.
Pero la ley también siempre nos acusa, nos da convencimiento de pecado. Hemos comenzado a obedecer a Dios conforme a todos los mandamientos, pero conforme también a todos los mandamientos fallamos de diversas maneras. Algo a mantener en mente y a pensar, ¿verdad? Ahora, vimos entonces ese primer mandamiento, oramos y le pedimos a Dios que nos ayude conforme a ese primer mandamiento. Nosotros compartimos que el conocer la ley de Dios, que es conocer a Dios, nos es dado no simplemente para un ejercicio intelectual, académico, mental, sino nos es dado para la devoción a Dios, para una vida devocional, para una vida de piedad. La piedad eusebia quiere decir eso, la devoción correcta, la devoción a Dios. ¿Qué cosa es devoción a Dios? El estar dedicado a Él, el estar consagrado a Él, ¿verdad? La palabra de Dios, la revelación de Dios, el conocimiento de Dios nos es dado para una vida de piedad, de consagración, de dedicación a Él. Y para esto Dios nos ha dado medios también. Nos da el conocimiento de Él y nos da medios a través de los cuales vivimos esta vida de piedad. Uno de esos medios es la oración. Vamos a ver algunos otros más, ¿verdad? Porque vamos a hablar hoy del segundo mandamiento. Pero ¿por qué estamos haciendo mención de esto? Porque la oración es aquella parte tan cercana, íntima y pegada a la vida, ¿verdad? No solamente pública, sino interna, personal del creyente. Y en esa vida de oración, aquello que Dios demanda es aquello que le pedimos. Porque es aquello que Dios va a comenzar a conceder y va a estar moldeando en nuestras vidas. Por eso es que Agustín tenía una oración que decía, demanda o ordena lo que quieras, mas concede lo que demandas. Algo así. Concede, oh Dios, aquello que ordenas. ¿Qué estaba entendiendo Agustín aquí? Que el hombre por sí mismo no lo puede cumplir, satisfacer, lograr. Que es un don, un regalo y una obra de Dios en nuestros corazones. Por eso es, hermanos, que decíamos en nuestra vida devocional, miramos al primer mandamiento y confesamos nuestros pecados. Esa es parte del diario vivir del creyente. Confesamos nuestros pecados, pero la vida devocional también es una vida de acción de gracias. Y la oración es confesión y también es acción de gracias. ¿Y por qué acción de gracias? Porque tenemos perdón y tenemos lo que Cristo demanda, lo que Dios demanda en la justicia de Cristo Jesús. La justicia de Cristo Jesús nos ha sido declarada, imputada, ¿verdad? Dios la ha considerado y la ha cargado a nuestro favor. Por lo tanto, ya no somos condenados. Cuando miramos nuestros fallos a la luz de la ley de Dios que acusa siempre de pecado, nosotros podemos decir, perdóname, Señor, he fallado, gracias por Jesús. ¿Te fijan? Gracias por tu perdón, gracias por tu justicia. Bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, ¿verdad? Cuyos pecados el Señor no considera, no toma en cuenta. Bienaventurado el hombre a quien Dios perdona, el hombre a quien Dios justifica. Tenemos la dicha, la felicidad, la alegría, el gozo, la paz del perdón. Y ese perdón que está basado
en la persona y la obra de Jesús y en su obra para justificarnos y adoptarnos como hijos amados. Sobre esa base no solamente tenemos perdón y justicia imputada, sino también tenemos acceso a la vida de Cristo. Vida de Cristo que ahora comienza a transformar nuestras vidas como consecuencia de la dicha, de la alegría, de la seguridad, de la confianza en nuestra posición en Cristo. Estas cosas se manifiestan en la oración. Perdóname, Señor. Gracias por Jesús. Oh Padre, renuévame. Líbrame de maldades y de pecados. Porque todo lo que yo necesito está en tu Hijo y es mío y es para mí. Perdóname, ayúdame, Señor. Renuévame en tu espíritu. David, cuando pecó específicamente, dijo, líbrame de homicidios. ¿Se fijan? Y comenzó diciendo, conforme a la multitud de tus piedades, ten misericordia de mí. Ese santo sabía que era en la promesa de Abraham, en la promesa del Mesías, había perdón para él y justicia, que era aceptado delante de Dios, no por su obra, sino por la promesa que Dios había hecho. Sobre esa base, habiendo pecado, se acercó a Dios, quiere decir, se arrepintió. Se acercó en confianza, en fe, que es la otra cara del arrepentimiento. Se volteó de su maldad y de sus pecados a la confianza, el perdón y la justicia de la promesa de Dios en el Mesías. Y en esa promesa, apropiándola por la fe, recibiéndola, siendo llevado allí por el Espíritu Santo, ¿verdad? Declara ese perdón, pide ese perdón, lo declara, se regocija en él y pide renovación, pide transformación. Porque sabe que tiene ese acceso y ese derecho a esa nueva vida que Dios comparte con él. ¿Ok? Un ejemplo, hermanos, de cómo interactuar con la ley. Interactuamos con la ley siempre con la confesión de pecado, corriendo a Cristo en fe y arrepentimiento, y siendo renovados a través del acceso a Él. Cristo no puede estar aparte de esa ecuación. Cristo ni siquiera puede ser asumido en esa ecuación. Y es lo que pasa en algunos cristianos que aparentemente simplemente han tomado por sentado, ¿verdad? Y no están interactuando en su vida devocional, ¿verdad? Con la conciencia de su unión en Cristo. Y simplemente se están validando o dejando de validar por las obras de la ley, el desempeño y el funcionamiento de ellos, su santidad o la falta de ellas, en vez de estar siempre corriendo a Jesús, de donde toda santidad y fruto es entregada a nuestras vidas. Hermanos, habiendo dicho eso, estamos mirando este segundo mandamiento. Este segundo mandamiento, decíamos la semana pasada, es el cómo. ¿Cómo adoramos a Dios? El primero es el quién. ¿Quién? ¿Qué es este Dios? ¿Verdad? ¿Y qué adoración merece? Y se le debe rendir. Ahora, este Dios es adorado a través siempre de medios, ordenanzas, formas, culto, ¿verdad? Este Dios es adorado también en todo aspecto de nuestra vida. La adoración incluye, ¿verdad?, diferentes aspectos en nuestra vida. Pero el argumento que estamos haciendo tiene que ver con que la adoración fluye primeramente de un corazón que, siendo regenerado y en comunión con Dios y su pueblo, está recibiendo un reino inconmovible, y ese reino inconmovible que recibe en la regeneración, que lo conecta con el pueblo, con la iglesia, es expresado en diferentes áreas en nuestras vidas.
¿Okay? Una de las cosas que debemos hacer es pensar en cómo definir la adoración, ya que cuando hablamos de la ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios, estamos hablando de adorar a Dios y de adoración. Y no debiéramos dejar por sentado el no buscar una definición. En este pasaje que leímos la semana pasada en Juan capítulo 4, el Señor le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran, versículo 24 de Juan 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ustedes saben que esto sale del contexto que explicamos la semana pasada, que la mujer samaritana pensaba que ella sabía a quién estaba adorando y cómo adorar, pero Jesús le dice a ella en el versículo 22, a la mujer samaritana le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? En este caso no se está refiriendo específicamente a los creyentes, aunque los creyentes están incluidos en la ecuación. Pero ¿quién tiene en mente Jesús cuando le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis? Está diciéndole, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Se fijan? El versículo 22, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? La mujer le ha preguntado a Jesús o le ha hecho un comentario a Jesús en el versículo 20, donde le ha dicho, estamos recapitulando de esta manera, ¿verdad? En el versículo 20, la mujer samaritana, Jesús la está llevando y la está queriendo iluminar a la luz, al verdadero Dios, a la salvación y por ende a la adoración. Y por ende a los frutos y la obediencia en el primer mandamiento, que es el quién de la adoración, y por extensión y resultado también al segundo mandamiento, que es el cómo de la adoración, cómo rendirle culto a este Dios. Y la mujer samaritana no es que esté sin religión. Ahora la mujer samaritana cree que ella tiene al mismo Dios que a los judíos. La mujer samaritana cree que ella adora al mismo Jehová de los judíos. Pero hay un asunto y un problema, que aunque los samaritanos confiesan el mismo nombre de Jehová, el cómo de la adoración es diferente. Y esto, ¿verdad? Es un poquito de historia bíblica, de trasfondo en términos de lo que pasó con los samaritanos. Y básicamente, hermanos, para no repetir lo que dijimos en la clase pasada, sabemos de la corrupción de la adoración que hubo en el reino del norte, que es juzgado por Dios primero. El reino del sur también se corrompió en Israel. Y es llevado por los asirios, las 10 tribus del norte, a Mesopotamia. Y allí se traen personas de allá, de aquella región, a la parte del norte de Israel. Son relocalizados allí. Se mezcla aquella raza, pero también la adoración que ya venía corrompida, pues se sigue transformando en algo que se aleja más de la adoración que tenía, vamos a decir, la adoración del templo en Jerusalén. La adoración conforme a lo que había sido revelado en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, y la adoración que había sido continuada, siendo llamada por los profetas del Antiguo Testamento. Los samaritanos se habían apartado de esta revelación. Habían creado su propia manera de adorar
Y habían instalado, ¿verdad?, su propio monte, el monte Gerizim, y tenían una tradición diferente en cuanto a genealogía. Ahora, ellos en cuanto al quién de la adoración decían, es Jehová también, pero nosotros no tenemos que ir al templo en Jerusalén, nosotros no tenemos que ir al sacerdocio levítico, nosotros no tenemos que mirar a la tribu de Judá y esperar un rey de la tribu de Judá, igual que conforme al pacto davídico. Estas cosas ellos las habían corrompido. En su manera de ver a Dios y adorar a Dios, habían corrompido su entendimiento de Dios, su promesa, su pacto, y por lo tanto, el cómo de la adoración había sido también afectado. Y esa es la premisa que dimos en la clase pasada. Que para adorar a Dios correctamente, tenemos que conocerle correctamente. Que cuando estamos adorando a Dios incorrectamente, quiere decir a través de medios incorrectos, esto es una manifestación de cómo hemos perdido el conocimiento del Dios verdadero. Esa es la premisa. Esa premisa se va a aplicar tanto al Antiguo Testamento y a este contexto como hoy también. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo aplicar esa premisa, que tiene que ver con los dos mandamientos, primero y segundo mandamiento, el qué de la adoración y el cómo, o el quién de la adoración y el cómo de la adoración, ¿verdad? El cómo de la adoración depende del quién de la adoración. Le pasó a los samaritanos, bienvenidos, gloria a Dios. Esto le pasó, es uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia, tenemos muchos, podemos citar muchos, ¿verdad? Y ver esta misma trayectoria. Le pasó al pueblo de Israel, por lo general también, ¿verdad? Pero le pasó a los samaritanos que abandonando la visión correcta del plan, el propósito, la revelación, el conocimiento de Dios, de pronto se vieron desanclados del conocimiento de Dios y desanclados, desarraigados de la revelación y el conocimiento de Dios que hicieron. Se vieron en la libertad de fabricar, confeccionar, crear nuevas maneras y nuevas formas de adorar a Jehová. La clase pasada dijimos que no solo le pasó a los samaritanos, le había pasado ya a Jeroboam con las 10 tribus del norte, que con la rivalidad con el templo en Jerusalén, creó los lugares altos, ¿verdad?, en el norte. Creó el templo en Betel, creó un sacerdocio rival al sacerdocio levítico, cambió el calendario que tenían los judíos, puso dos becerros de oro adorando a Jehová. ¿Se fijan? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué estas violaciones del segundo mandamiento? Porque dejó de conocer, porque estaba violando ya ¿el qué? El primer mandamiento. Porque en dejar de rendir adoración a Dios, al Dios verdadero, apartándose del conocimiento del Dios verdadero, se corrompen las formas de adoración. Eso lo vemos en el libro de Romanos también, me viene a la mente, no le conocieron, ni le agradecieron, ni le dieron gloria, sino que se entenebrecieron en sus vanos razonamientos y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de la criatura. Y ahí vemos en Romanos capítulo 2 la degeneración y la corrupción de la adoración en el pagano, con el testimonio que tiene de la creación en su conciencia, y al no considerarlo, al no honrar a Dios, al no conocerlo, pues han degenerado en sus formas de adoración. Hermanos, ¿estamos entendiendo eso? ¿Qué estamos diciendo entonces?
que para adorar a Dios correctamente necesitamos conocerle correctamente. Que la forma en que adoramos a Dios es importante. Comunica al Dios verdadero o lo oscurece. Impide el conocimiento correcto. ¿Estamos ahí? Ok, dijimos que necesitamos una definición operacional, ¿verdad? De adoración. Una definición operacional de adoración. Les voy a dar dos. Les voy a dar primero una en la que concluí y otra que me sugirieron que está excelente. Les voy a dar primero la conclusiva y es la siguiente. ¿Ok? Se las voy a leer primero en inglés, hermanos, y después en español. En inglés dice así: Worship is the celebratory obedience, service, and glory we render unto the triune God for the Father's works through the Son and by the power of the Spirit, according to the word of his covenant and through the means that he has established. La adoración es la obediencia, servicio y gloria celebratoria que le rendimos al Dios Trino. Vamos a hacer una pausa ahí. La adoración es la obediencia, servicio y gloria celebratoria que le rendimos al Dios Trino. Dos cosas o tres cosas aquí en particular. La adoración, hermanos, es una actividad del hombre, en la cual el hombre realiza. Es una actividad consciente, intencional, activa. ¿Ok? No hacer nada no es adoración. El hacer nada no es adorar. ¿Ok? La adoración requiere una actividad del hombre. La adoración es el rendir obediencia, culto, servicio a Dios. Ok, número uno, eso, ¿verdad? Número dos, la adoración tiene una actitud siempre, y la actitud de ese servicio es caracterizada por una actitud celebratoria. Celebratoria. ¿Cuándo, hermanos, pensemos esto, cuándo es que celebramos algo? ¿Verdad? Celebramos algo importante, un evento importante, significativo. La adoración sale de un corazón celebratorio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Se fijan, piensen en la actitud que lleva la celebración, ¿verdad? Esa es la adoración, ciertamente. Celebramos a Dios. ¿Por qué celebramos a Dios? Por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Él se ha revelado. Al revelarse, lo que Él revela en sus obras y en quién es, causa celebración en la criatura que está relacionada con Él. Es obediencia, pero es una obediencia celebratoria. No es una obediencia, ¿cómo se dice? Obligada. ¿Cómo se dice también? Cuando uno no quiere hacer algo. Forzada. Entristecida. Dios ama al dador triste. ¿Dice eso? El dar es una obediencia. Es un acto de adoración. Pero se fijan, es calificada por una actitud de ¿qué? De alegría. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Verdad? No estamos hablando de la alegría banal, superficial del mundo. No estamos hablando ni siquiera que no podemos estar tristes, abatidos, cargados y no tener este aspecto
celebratorio en el corazón. ¿Por qué? Porque celebramos lo que Dios ha hecho, que revela quién es Él. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la creación, celebramos a Dios. Celebramos a Dios en la creación, en sus obras, en la creación. La creación es causa de adoración en la criatura porque revela quién es Dios. Sus obras cuentan, ¿verdad? El firmamento, las estrellas, la luna, el sol, la obra de sus manos. Y esto causa celebración, una adoración celebratoria. Ahora, para que esta adoración sea al Dios verdadero, tiene que ser al Dios trino. Tiene que estar dirigida, enfocada en el Dios trino. Por eso es que hay muchas religiones que claman el nombre de Jehová, que se llaman cristianos, los testigos de Jehová por un lado, los mormones que utilizan el nombre de Cristo por el otro, pero son verdaderos adoradores. No. No adoran a Dios en espíritu y en verdad. No es en la revelación del Espíritu, que va a ser una revelación trinitaria, en la verdad del Hijo, la verdad pactual del Hijo, conforme al pacto eterno de redención del Padre. ¿Se fijan? Por eso decíamos que la religión cristiana es la religión del mediador, es la religión del pacto o de los pactos. Pero bueno, hablando del pacto de la gracia en el cual nos vamos a enfocar. Eso tiene que ver, cuando nosotros hablamos de salvación, en algún momento llegamos a la Trinidad, al Dios Trino. Por eso entonces dijimos en esta definición que la adoración es la obediencia, servicio y gloria celebratoria que rendimos al Dios Trino por las obras del Padre en el Hijo o a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Las obras del Padre en o a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Ahí está el Dios Trino. De acuerdo a la palabra de su pacto, Dios siempre se expresa en términos de pacto, ¿verdad? En términos de pacto. Que quiere decir los términos y los medios que Dios ha establecido. No es a mi manera. Cuando empezamos a adorar a mi manera, hemos perdido de vista al Dios verdadero. No estamos adorando. Creemos que estamos adorando. Estamos realizando actividades religiosas, espirituales. ¿Pero estamos adorando? No. De acuerdo a la palabra de su pacto y a través de los medios que Él ha establecido. ¿Ok? So, hermanos, con eso en mente, volviendo a este pasaje de la mujer samaritana, nosotros recordábamos que Dios, bajo el pacto antiguo, había dado en el pacto de Moisés ciertas ordenanzas, ceremonias, regulaciones, ¿verdad? Vamos después a ver la otra definición cuando vengamos al pacto, cuando hablemos específicamente del pacto de la gracia, ¿verdad? Se las voy a leer ahora para que la mantengan en mente también. Esta es otra definición sugerida aplicada al pacto de la gracia. Adoración es el resultado de la gracia redentora en Cristo Jesús, dada al creyente, por medio de la cual éste, en virtud de su gratitud, ofrece su vida a honrar, obedecer, servir y alabar a Dios, según su voluntad, la cual es revelada en las sagradas escrituras en el poder del Espíritu Santo. Se fijan ahí también en esta hay un funcionamiento de la Trinidad. Cuando hablas de las sagradas escrituras, implícitamente está ahí la doctrina de los pactos, la teología pactual, la gracia en Cristo Jesús, el pacto de gracia.
Esta es la definición de adoración que vamos a utilizar específicamente cuando hablamos del pacto de la gracia. Por supuesto, el primer Adán adoró también y no estaba en el pacto de la gracia, pero todo lo que dijimos acerca de la primera definición se le aplica también a él, ¿verdad? Se le aplica también. Eso podemos decir que la primera es una genérica, ¿verdad? Que podemos aplicar a lo largo de toda la historia de la redención. ¿Ok? Volviendo entonces, hermanos, al Antiguo Testamento y a este diálogo entre Cristo y la mujer samaritana, viendo cómo este segundo mandamiento que nos llama a ofrecerle a Dios el culto en la manera en que Él lo ha establecido. No te harás imagen y semejanza delante de mí. Yo soy tu Dios celoso. Jesús después dice, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Requiere un enfoque en el cómo de la adoración. Y la mujer samaritana se había alejado de ese cómo de la adoración. ¿Qué requería ese cómo de la adoración? El Señor había dado, como hemos dicho en muchas oportunidades, el pacto de Moisés o la ley de Dios. Lo que hemos estudiado en el libro de Hebreos es que el pacto de Moisés, la ley de Dios, contenía ¿qué? Tipos, contenía señales, modelos acerca de lo que vendría. El cómo de la ley de Moisés contenía señales, sombras, tipos que apuntaban a lo que iba a venir en Cristo Jesús. Era algo así como que ahora yo le digo, mira, hemos puesto unas señales aquí en el piso que lo van a llevar hasta la oficina de la iglesia. Y te dice, bueno, yo voy a seguir las señales, ¿verdad? No me voy a apartar de ellas hasta poder llegar a la oficina de la iglesia. Pero si alguien dice, no te preocupes, yo la voy a encontrar. Y empieza a caminar no mirando las señales. Y él me dice, ¿a dónde tú vas? A la oficina de la iglesia. ¿Y por qué estás en la pequeña Habana? Yo voy en camino a la oficina de la iglesia. Eso es lo que tú crees. Pero vas en camino de downtown. Estás perdido, mi hermano. ¿Se fijan? Eso fue lo que le pasó a los samaritanos. Eso fue lo que le pasó a Israel. De todas maneras, ¿verdad? Que perdieron el sentido del cómo de la adoración que apuntaba al quién de la adoración. Porque apuntaba al pacto de la promesa que Dios había dado antes de la ley. Vayamos un momentico a Gálatas. Si vamos a Gálatas capítulo 3, ahí leemos lo siguiente. En Gálatas capítulo 3, leemos allí, Gálatas 3 dice, vamos a comenzar en el versículo 21 de Gálatas 3. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Hermanos, cuando ustedes nos oigan hablar de distinguir la ley y el evangelio, no quiere decir que rechazamos la ley en ninguna forma de su expresión o interpretación. No rechazamos la ley. Lo que necesitamos es distinguirla del evangelio. No rechazamos el correcto entendimiento del pacto de Moisés. Lo que necesitamos es distinguirlo de la gracia de Dios, de la promesa y de su cumplimiento en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos, distinción y entendimiento para que entonces puedan convivir en armonía, puedan funcionar armoniosamente, aunque hay una distinción y un contraste. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué cosa es la ley? ¿Qué hace la ley? ¿Cómo habla la ley? Versículo 12 de Gálatas 3. ¿Cómo habla la ley? En este caso, la ley revelada a Moisés
aquel principio de ¿qué? De heredar a través de la obediencia. La ley, ciertamente cuando hablamos de la ley, podemos hablar de la ley moral de Dios, simplemente, como nosotros estamos haciendo. Pero la ley moral de Dios en el pacto de Moisés es dada bajo un principio de heredar a través de la obediencia al mandamiento. Y Pablo dice en Gálatas 3, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ella. ¿Se fijan? La ley no es de fe. El que hiciere estas cosas, vivirá por ella. Hay un principio en la revelación de Dios pactual. Hay términos que Dios dio al pueblo de Israel bajo un principio de obediencia. Pongámonos en la historia de la redención, ¿ok? En la historia de la redención. A Abraham, 430 años antes de la ley, le hizo promesas. Voy a bendecirte a ti y al mundo a través de tu descendencia. ¿Me crees? Sí. Te justifico, te perdono, eres mío. ¿Te fijas? Esa es la promesa. Vino después el cumplimiento de esas promesas hechas a Abraham en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus y la formación de una nación cuando Dios los saca de Egipto y los lleva allí al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí ahora Dios habla con un pacto que debe ser distinguido del pacto de Abraham, pero que funcionan armoniosamente. ¿Cómo es que habla Dios a la nación de Israel en el monte Sinaí? Yo los he sacado de esclavitud. Yo les he hecho promesa a vuestros padres. Yo le di la promesa a Abraham, yo soy vuestro Dios. ¿Han hecho ustedes algo para que yo sea esto? Nada. Por gracia, por la promesa hecha a Abraham, yo estoy obrando estas cosas que hasta ahora ustedes han visto. Y yo voy a cumplirlas, todas las promesas las voy a cumplir conforme a lo que le prometí a Abraham. Bajo el principio de la promesa, bajo el principio de la fe, voy a cumplir todas las promesas. Voy a bendecir a un pueblo, voy a bendecir al mundo. Pero ahora en este momento les voy a hablar con una palabra pactual diferente. Voy a abrir un paréntesis ahora ustedes y les voy a decir que los voy a entrar en la tierra prometida. Pero para que ustedes se queden en ella, sean prosperados, sean libres de todos los enemigos, reciban bendición en esta tierra, tengan salud, tengan prosperidad, tengan victoria, no sean conquistados, permanezcan y disfruten la tierra. Para que ustedes reciban estas cosas, tienen que obedecerme. Punto. Los mandamientos que yo les entrego. Si desobedecen, los voy a echar de la tierra. Van a perder esta tierra. No van a ser bendecidos en ella. Van a ser conquistados por los enemigos. Ok, ese es el paréntesis conforme a la ley del pacto de Moisés. Es un paréntesis temporal, nacional, terrenal, que tiene que ver con la tierra que Israel había plantado sus pies. Una tierra allí física de la Palestina en aquel momento, de aquel lugar, aquella prosperidad, aquella salud, aquella expansión que ellos iban a tener para mantenerse allí, recibir todas las promesas
entradas en aquel pacto, Dios les dice, si ustedes prometen que van a ser así, entramos en pacto, yo rocío la sangre sobre ustedes. ¿Recuerdan pactos ya, verdad? Porque ya hemos visto el pacto de Abraham. Hubo muerte, hubo sangre. Vamos a volver al pacto ahora un momentico, pero ahora estamos enfocados en el monte Sinaí, en este pacto, donde dice, ustedes y nosotros estamos firmando, y firmaron ambos. Si ustedes no hacen lo que han prometido, la sangre, ¿qué? La maldición de este pacto caerá sobre vosotros. ¿Ok? Firman, ¿están de acuerdo? Sí, firmamos. Estuvieron de acuerdo. ¿Ok? Ahora, ¿recuerdan el pacto anterior al pacto del Sinaí? ¿Abraham firmó el pacto? No. Abraham, Dios lo puso a dormir. Por el pacto y la sangre de aquel pacto caminó solo Jehová. Caminó solo Jehová. Hermanos, piensen en esto ahora. Y vamos a ver textos, ¿ok? El paréntesis de Israel, ¿ok? El paréntesis de la Israel terrenal y del pacto mosaico o el antiguo pacto era una forma, una señal tipológica para llevar al pueblo y al mundo a las promesas eternas dadas a Abraham y cumplidas en Cristo Jesús. Esto lo hemos dicho de una manera, ahora estamos profundizando un poquito más, pero lo decimos de una manera como lo dice Pablo, que la ley era un tutorial a la gracia. Lo decimos como lo dice Hebreos, que la ley contenía sombras. Eran sombras y eran tipos, no era la realidad misma. Sombras y tipos, no la realidad misma. Aquel tiempo real, histórico, terrenal en la vida de Israel, era una enseñanza por señales y tipos que ellos debían seguir y caminar para poder llegar a Cristo. Y que involucraba aquella enseñanza por la cual ellos tenían que caminar. Tenían que venir a comprender que por las obras ellos no podían alcanzar bendición. Tenían que venir a entender que su condición arruinada y pecaminosa, la cual aquel pacto le iba a demostrar que ellos no podían cumplir los términos de aquel pacto, que no cumplieron los términos de aquel pacto, que bajo aquel pacto Dios se desentendió de ellos, se divorció bajo aquel pacto, pero no se desentendió de la Jerusalén espiritual, contenida en aquel pacto y en aquel Israel físico. ¿Cuántos de ustedes han visto un maíz? El maíz tiene adentro la mazorca y por fuera está, ¿cómo le llamamos a eso? Diferentes formas seguro. La paja, ¿qué otra manera? La pelusa, la tusa, ¿ok? Adentro está el grano, está la mazorca adentro, ¿verdad? El grano. Y afuera está, ¿verdad? La hoja, básicamente. Hermanos, la Israel física, los modelos y los tipos y las sombras que el pacto mosaico contenía, era aquella tusa, era aquella hojarasca que contenía siempre adentro la esencia y la substancia de la promesa. Aquellas señales tenía que caminarla el pueblo de Israel para llegar a Cristo
y por resultado y extensión para que el mundo conociera de esta promesa dada a Abraham. Pero iba a venir a través de un contraste que funciona armoniosamente, que es el contraste entre la ley y el evangelio, que por el principio de herencia de la ley, que es haz y vivirás, y si no haces te maldigo, el hombre, la criatura humana, no puede heredar bendición, porque ese es el pacto que Adán violó. Por eso invocamos, de acuerdo con muchos pensadores y teólogos reformados, el principio de la republicación del pacto de obras en el pacto mosaico. ¿Es el pacto mosaico el pacto de obras que le fue dado a Abraham? No. Que le fue dado a Adán, al primer Adán? No, no lo es. Porque aquel pacto para Adán hubiera sido para su gloria y bendición si lo hubiera obedecido. ¿Cuál era el principio que le fue dado a Abraham? Abraham, si tú obedeces el precepto que te he dado, requiero, demando la condición a Adán. La condición para que tú este huerto y este mundo que te entrego, entres en él, te procreas, lo domines, lo subyugues, lo enseñorees en mi nombre, es que me obedezcas. Si desobedeces, mueres. Ese es el pacto de obras, el pacto original de la creación. ¿Ok? Es el principio de la bendición por la obediencia. Es aquello que es conforme al orden moral de Dios. Porque el orden moral de Dios es que el que se pare delante de Él lo haga sobre la base de la justicia, sobre la base de la obediencia. ¿Quién es el que se puede parar delante de Dios? El que es conforme a lo que Dios demanda y a lo que Dios pide. ¿Right? Ese es un principio básico, conforme al orden creacional de Dios. El orden creacional de Dios es el pacto de obras. En otras palabras, es aquello que demanda de la criatura lo que es conforme al carácter y a la naturaleza de Dios. Right? Dios es santo y demanda del hombre la santidad de su carácter. Dios es justo y demanda del hombre la justicia de su carácter. Right? Y Dios creó a una criatura que podía rendirle ese culto. Que podía rendirle a Dios la justicia y la santidad que Dios demandaba de él. Eso es antes de la caída, ¿verdad? Ahora continuamos avanzando. Vemos antes de la caída, pacto de obra. ¿Se fijan que Dios obra a través del pacto? En otras palabras, Adán no podía decir, no, pero a mí no me convienen esos términos. ¿Podía decir eso Adán? No. Eran los términos que el Dios soberano había establecido. ¿Ok? Los términos eran la ley, el precepto de Dios, el mandato de Dios. El medio es la obediencia. Ese es el pacto de obras. ¿Ah? Los términos es el precepto, el mandato, la demanda de Dios, conforme a su carácter y a su ley. Por lo tanto, la obediencia es el medio para heredar bendición y gloria. Dios tenía un final escatológico para el primer Adán. Se lo ofreció. Si me obedeces, vives. Y vive tu descendencia. Y se establece esta creación que te he dado. Tienes que pasar la probatoria de la obediencia. ¿Ok? Estamos ahí, hermanos, viendo ese pacto en la historia. Adán cae. Peca. ¿Verdad? Y ese pacto de obras, que es lo que Dios pide conforme a su naturaleza, ¿puede el hombre caído ahora cumplirlo?
puede cumplirlo. Porque ha quedado como apresado del pecado. Ahora el hombre que nace después de la caída, es un hombre que no puede dejar de pecar. No puede dejar de pecar. ¿Se fijan? Ahora, ¿terminó la historia ahí? No. Porque Dios en su sabiduría y en su presciencia tenía otro pacto. Es el pacto de la promesa, el pacto de gracia. ¿Ok? Ese pacto de gracia donde Dios iba a vindicar lo que demandaba su pacto original. ¿Qué demanda el pacto original creacional de Dios? Justicia, santidad en la persona que se pare delante de Él, en el hombre que Dios ha creado. Pero la humanidad ha quedado incapacitada después de la caída de cumplir esos términos. Pero Dios introduce una promesa. He ahí el Evangelio. He ahí la promesa desde Génesis 3:15 de la simiente, que un hombre, un mediador, Dios hombre, va a entrar en el lugar que el primer Adán ocupó, para donde el primer Adán falló, él cumplir y validar no solo la santidad de Dios y su justicia, pero lo va a hacer a favor de la humanidad. Para ahora proveer el camino a la gloria, Dios no ha cambiado en su plan y propósito de glorificar a un pueblo. Ese es el escatón, un pueblo en gloria. ¿Ok? La gloria al lado de Dios. Dios no ha cambiado. Reveló el pacto de obras allí conforme a la creación. Y después reveló el pacto de gracia, que es la promesa del mediador, donde el pacto de obras va a ser vindicado, porque el pacto de obras tiene que ver con la justicia y la santidad de Dios vindicada. Que Dios había dicho, el que obedece es el que vive, y si no obedeces mueres. Y Cristo Jesús entra bajo un reino tipológico que contiene la sustancia y la esencia del reino eterno. Los sacrificios de la ley de Moisés, el templo en Jerusalén, la tierra de Palestina, eran la realidad eterna. No, eran señales en el camino que comunicaban como tipos, como señales, a dónde Dios se dirigía y a dónde Dios iba a llevar un pueblo y qué iba Dios a efectuar y a lograr en la historia de la redención, pero a través de la promesa de gracia. La promesa de Abraham, que es la promesa en Génesis, es aquella que tiene que ver con la substancia eterna. Pero para Dios llevarnos a la sustancia eterna, introduce una serie de señales por el camino. Una serie de, ¿cómo dijimos que era la envoltura de maíz? Una serie, eso no suena muy bien, pero así le decimos, una serie de tuzas o de caparachos, pudiéramos decir. El caparacho de la mazorca es, bueno, sí, afuera, le decimos la mazorca a todo. La hoja. El complemento. Introduce una serie de envolturas, de caparachos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El cocoon. El cocoon, ¿cómo se le dice a eso de la mariposa? El capullo. Una serie de capullos donde ciertamente comunican que hay una vida que está caminando y gestándose. Pero al final del día, el cacún, el capullo, el caparacho, ¿verdad? O la tusa va a quedar atrás.
para que se manifieste la realidad de la sustancia a donde Dios nos quería llevar. Pues hermanos, el pacto mosaico es una economía de tusas que comunican, que continúan comunicando la esencia y la sustancia de la promesa dada a Abraham. ¿Estamos allí? Todos esos símbolos, copias que están funcionando en la ley de Moisés y en el principio de heredar por las obras, es para que el pueblo, número uno, pueda darse cuenta de su pecado, que no pueden heredar bajo ese principio con un tutorial terrenal. Se salvaba el pueblo por obedecer los términos de la ley de Moisés, las regulaciones, todas sus leyes. No se podía salvar por ella. El pueblo estaba arruinado bajo el pecado. La única manera de salvarse era por la gracia, la promesa dada a Abraham. La ley no anula la promesa, simplemente va a ser aquello que va a guardar y va a llevar y va a anidar en ella la sustancia del pacto a través del cual Dios va a traer redención y salvación. ¿Estamos ahí? Por lo tanto, ese tutorial, como le hemos dicho, como dice Pablo, a la gracia, o ahora decimos ese capullo, esa tusa que contiene adentro la realidad eterna, era necesario mantener en vista. Era el cómo de la adoración bajo el pacto mosaico que los samaritanos habían perdido de vista. No, a mí no me interesa, voy a romper la tusa para que el maíz se madure. Yo quiero el maíz de todas formas, rompamos la tusa. No importa, vamos que la mariposita no le hace falta el cascarón. La dejamos ahí para que, ¿qué pasa? Se malogra. ¿Verdad? Porque es necesario durante el tiempo de gestación. Es necesario durante el tiempo de incubación, durante el tiempo de tutoría, durante el tiempo de rudimentos para enseñar y llevar al cumplimiento de la promesa estas señales. Así Dios lo estableció. Y el que se desviara de ellas no llegaba a la oficina, llegaba al downtown. Como le pasó a ¿quién? A la mujer samaritana. Por lo tanto, Pablo termina diciendo aquí en Gálatas 3 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede justificar. ¿Por qué la ley no puede justificar? Porque la ley justifica al que haga la ley, al que cumpla la ley. El que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Se fijan? Ese principio de hacer que está en el pacto mosaico, que no puede salvar a un pueblo que va a tener una naturaleza didáctica conforme a promesas terrenales que ellos van a poder ver. Hemos perdido lo que teníamos, la tierra, hemos sido cautivados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que entender? Caramba, porque no estamos cumpliendo el pacto. Caramba, porque el pacto que firmamos no lo estamos cumpliendo. Lo que estamos es en maldición. Ten misericordia, Dios. Envíanos al libertador de Israel. Envíanos la promesa. Envíanos al mediador. Y los que así esperaron recibieron a Cristo. Pero los que estaban confiados en las obras de la ley rechazaron al Mesías porque el carácter tutorial de aquel pacto no hizo efecto en ellos. Los desvió porque vinieron a confiar ahora en sus obras, en las obras, en aquel pacto que no le fue dado para salvación, abandonando la promesa, no considerando de qué se trataba la promesa,
no viendo la necesidad de la promesa y de un Salvador, del cual la ley testificaba. ¿Qué dice Jesús al final de Lucas? Esto es lo que los profetas, la ley, los escritos hablaban acerca de mí. Pero los fariseos no recibieron ni creyeron a Moisés, que testificaba de Cristo. Y por ende no creyeron en Jesús ni recibieron el cumplimiento de la promesa y el nuevo pacto en su sangre. Por lo tanto, sigue diciendo Pablo aquí, porque si la ley dada pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si pudiéramos ser salvos por la obediencia, Cristo murió en vano. Murió en vano. No es necesario Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo, mas la escritura, en versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Ese era el propósito tutorial. La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. ¿Se fijan? Esto es lo que dice Pablo, ¿verdad? En el versículo 17, vaya un poquitico más adelante otra vez al 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿Qué pacto fue previamente ratificado por Dios para con Cristo? El pacto con Abraham. Versículo 16 lo dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Se fijan? A Abraham le fue dicho, en tu simiente yo voy a entrar al mediador al mundo, al Hijo, y en su persona y su obra voy a bendecir a través de un nuevo pacto, de un nuevo medio para salvar. Los términos del pacto de obras para ser bendecidos es que la ley de Dios y el medio la obediencia. Los términos del pacto de gracia para ser bendecido es que, hermanos, ¿cuáles son los términos? La gracia de Dios en Cristo Jesús cumplida y la fe como medio para recibirla. Y todo esto procede del pacto eterno o de redención en el seno de la Trinidad, cuyos términos es la encarnación del Hijo. Y el medio es su muerte en la cruz. Estos son los tres pactos que vemos en la Biblia. El pacto eterno, el pacto de la redención en el seno de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo con el Espíritu Santo concuerdan y decretan que el Hijo se encarne para morir en la cruz y de esta manera, siendo la justicia perfecta de Dios, redima a un pueblo cumpliendo el pacto de obras de la creación. Este pacto de obras que les ha dado a Adán, que le dice a Adán, si obedeces, te bendigo. La obediencia es el medio, los términos es el precepto de Dios. Este pacto de obras republicado como un pacto de obras con promesas terrenales para un tutorial a la esencia de la sustancia de la promesa en Cristo Jesús, para que el pueblo entienda que conforme al pacto de obras están arruinados, que no pueden heredar nada en lo terrenal conforme a un principio de obras, lo cual les enseña que necesitan una herencia que es conforme al principio de la fe, y que toda promesa hecha a Israel se cumple en la promesa dada a Abraham en Cristo Jesús. Y todos los símbolos y las copias y la tierra y el templo y los sacrificios y el sacerdocio y los reyes eran tipos y sombras que se cumplen en la promesa dada a Abraham, cumplida en Cristo Jesús. La Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, ¿verdad? Nuestro tutor para llevarnos a Cristo, aquellas señales, aquellas copias, donde la gracia está allí presente, apuntando el camino, pero a través de un pacto de obras con ceremonias y ritos y medios de adoración que significaban la redención de Dios en Cristo Jesús. Con el pacto de obras que el ser humano ha quebrantado en Adán y no ha podido cumplir, siendo republicado, atado a bendiciones y a maldiciones, para que el pueblo viera en su ruina y en su maldición que las promesas son eternas, que las promesas son cumplidas conforme a las promesas hechas a Abraham. Pero venida ya a la fe, versículo 25, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo a través de la fe, la promesa, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El capítulo 4 continúa explicando y dice, versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, aquellas señales, aquellos pasos de las señales del pacto mosaico, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ese es el clamor de la fe. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Lo que vamos a ver en la clase que viene, hermanos, es que este pacto, conforme a la promesa del Evangelio, cumplido y entregado a todos los creyentes, no solamente judíos, sino también gentiles, en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Dios en esta gracia, en esta respuesta a la gracia de Dios y venimos a adorarle a través de este pacto, de esta promesa realizada y cumplida, hay también ordenanzas, el cómo y la manera de adorarle. ¿Qué cambia? En diferencia al pacto mosaico. Formas y maneras de adorarles que no son opcionales. Formas y maneras de adorarles que cuando son cambiadas es porque las personas se han desviado de la esencia y la substancia de lo que Cristo ha cumplido y ha entregado. Ejemplo, y con esto terminamos. No, ¿sabes qué? Yo no tengo que ir a la iglesia porque yo puedo adorar a Dios en mi cuarto mirando un servicio por televisión. El que dice eso, hermanos, ¿qué indica? ¿Qué comunica? Piensen, hermanos, el que dice eso, ¿conoce a Dios correctamente? No lo conoce correctamente. Porque pregunta, ¿vino Dios a salvarte para dejarte en la intimidad de tu cuarto, adorando a Dios individualmente? De ninguna manera. Aunque la fe es personal, la vida de fe no es individual. La fe viene a un corazón en lo personal,
Pero inmediatamente que la fe viene a un corazón en lo personal, que a propósito, la fe viene a un corazón en lo personal por el avance del reino. Y el avance del reino nunca es simplemente personal. Es un avance corporativo, es un avance eclesiástico, es un avance del reino de Dios que es la iglesia con su palabra y sus sacramentos. Por lo tanto, aunque ciertamente pudiéramos un día quedarnos en nuestra casa y ser edificados con un mensaje y tener razones para no haber podido llegar a la iglesia, esa no es la manera de adorar a Dios. Y ciertamente podemos tener razones para no llegar, para no compartir con palabra y sacramento en la comunión del pueblo, pero no es de decir, yo estoy adorando a Dios y punto. Está bien así, no. Oye, ustedes, ven acá, ¿y cuándo ustedes celebran la Santa Cena? No, pastor, nosotros dejamos eso porque en realidad el objetivo de eso es que tengamos un tiempo juntos en comunión. El objetivo de eso es que nos ayudemos los unos a los otros. Pastor, nosotros nos reunimos en una casa semanalmente y traemos unos sandwichitos, unos pastelitos, unos croqueticos, unos juguitos. Ahí cantamos canciones cristianas, leemos la Biblia y estamos adorando a Dios. Hermano, nosotros nos hemos acostumbrado a esa manera de pensar. Es incorrecta. Jesucristo dijo, hacer esto todas las veces que comieres este pan y bebieres este vino en memoria de mí. Porque el Dios verdadero que se adora en espíritu y en verdad, es el Dios que se ha manifestado en la muerte de cruz del Hijo. Y ese es el centro, el eje de la fe que predicamos. Y la cena del Señor no es simplemente una actividad de compartimiento mutuo para tener un buen tiempo unidos y tener un tiempo en comunidad. No lo es. Es la manera de Dios de afirmar, arraigar, comunicar a su pueblo la gracia, el cumplimiento de la gracia a través de la cual vivimos. Para eso es la cena del Señor. De la cena del Señor y alrededor de ella existe una comunión, porque el Evangelio causa esta comunión. Pero comunión que es impulsada, alimentada, nutrida y formada por palabra y sacramento. Pastor, en realidad nosotros no predicamos ya la palabra. Nosotros ahí quizá nos reunimos, oramos. Pastor, nosotros oramos mucho. Nosotros lo que tenemos son grupos de oración. Pero nadie predica, no hay un pastor ordenado, no hay nadie entrenado en la palabra que traiga. No, nosotros nos reunimos a orar y nos ponemos ahí a conversar. Really? Lo que vamos a ver en la próxima clase es que cuando esta iglesia nuevotestamentaria allí, el Señor después de Pentecostés la está revelando al mundo en cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. El Señor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí están el cómo de la adoración cristiana. Cuando alguien se desvía de ellos, es porque ha dejado de entender al Dios verdadero o está en camino a la apostasía. Todas son palabras duras, hermanos. Hay iglesias hoy en día que hace 40 y 50 años se reunían para predicar a Cristo y se reunían para celebrar los sacramentos, ¿ok? Y esas iglesias hoy se reúnen para planear salir a alimentar a los hombres. Se reúnen para planear actividades sociales y políticas. Se reúnen para dar charlas inspiracionales, llenas de psicología, con algunas escrituras selectamente escogidas para darle al hombre una carga de inspiración para vivir la vida. Esas iglesias están en apostasía y la razón que no están enfocadas en palabra y sacramento
es porque abandonaron la revelación del Dios vivo. Y la falta, hermanos, de permanecer en los medios que Dios ha ordenado es un síntoma con el cual tenemos que tener cuidado. Ciertamente, hermanos, reconocemos que hay personas dañadas por la iglesia. Que la iglesia muchas veces, iglesias cristianas han sido trituradoras de hombres. Con una maquinaria así que tritura hombres. ¿Verdad? Ninguna iglesia es perfecta. Toda iglesia tiene problemas y dificultades porque estamos nosotros ahí. ¿Recuerdan ese cuento, verdad? Cuando yo estoy buscando la iglesia perfecta, ¿eh? Oye, chico, pero cuando la encuentre la vas a echar a ver. ¿Pero por qué? No, porque te le vas a unir a ella. Porque todos traemos nuestras imperfecciones, nuestros fallos. Ahora, el hecho de que seamos una iglesia imperfecta, una iglesia con pecados, con retos, no quiere decir que seamos una iglesia tóxica, destructiva. La iglesia donde no está el Espíritu del Señor, la iglesia en apostasía, la iglesia que no conoce el Evangelio, es una iglesia destructiva, devoradora de hombres, que hunde a los hombres en perdición. Con mucha pintura por fuera de piedad, o de bondad, o de buenas obras, o de religiosidad. Y ciertamente lo que quería decirles es que a veces hemos sido tan dañados en las iglesias, hermanos, que no quisiéramos ir a una de ellas. Pero el Hijo de Dios continúa anhelando la verdadera predicación del Evangelio. La verdadera predicación del Evangelio no disminuye a la iglesia. No, le da su lugar correcto y la necesidad de poder tener comunión en el cuerpo, en la palabra y en los sacramentos y en la oración y en la comunión, y nos hace entonces, puede que tengamos que salir y huir de muchas iglesias, pero estamos buscando la otra. Estamos buscando nuestra familia, donde podamos finalmente decir, este es mi cuerpo. Ahí estoy en el cuerpo local celebrando, en una adoración celebratoria, ¿verdad? En respuesta a la gracia de Dios, rindiéndole culto, conforme a la palabra de su pacto, revelada en Cristo Jesús y en los medios que Él ha establecido. Y esto transforma, impacta, santifica, va obrando en la vida de un pueblo. Aquella gloria que el Señor, ¿verdad?, nos trae en Cristo Jesús, en la santificación continua, progresiva, hasta el día que lleguemos al reino y a la gloria eterna. Hermano, terminamos ahí hoy, vamos a cerrar este segundo mandamiento en la clase que viene, con algunas otras citas, preguntas o comentarios.